Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y bendiciones a todas las personas que siempre están en sintonía de su programa Revelaciones Bíblicas, aquí en Olam 7 Internacional. El canal que transmite, que sana, que lleva salud, que lleva amor, que lleva la predicación de la palabra del Señor. Es para nosotros un gozo volvernos a encontrar en esta serie que hemos estado estableciendo sobre el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de los atributos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. También hemos hablado sobre la lluvia temprana y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante como es las condiciones y los resultados o consecuencias de la lluvia temprana. Qué importante tema. Invito a que usted no pueda retirarse, busque su cuadernito, su lapicero, para que pueda aprovechar la información que traemos con ustedes. Agradezco mucho al pastor Espino por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre en este maravilloso programa como es Revelaciones Bíblicas. Y después de la oración que vamos a hacer a continuación, vamos a compartir un canto musical para que podamos disfrutar de la alabanza del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de podernos encontrar una vez más a través de la señal de Olam 7 Internacional. Gracias por el programa Revelaciones Bíblicas que nos ha traído mucha bendición y hemos podido llevar a muchas personas tu amor a través de la palabra del Señor. Acompaña al pastor Espino, tu servidor, a los que están en producción y a las personas que nos escuchan y nos observan. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se retire, ya regresamos. Y al oír
Gracias por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas. Hemos estado estudiando, ya hemos dicho antes de la pausa musical, que hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo. Es una serie que tiene como de 8 a 12 programas que estamos preparando con mucho cariño para usted, y necesitamos que usted pueda aprovechar la información. Compártala con otras personas. Usted agarre lo que queda en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas de internet de Olan 7, y usted compártalo para que muchas personas puedan también tener acceso a la información de la palabra del Señor. Hemos estudiado ya varios temas sobre el atributo del Espíritu Santo en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Igual hemos entrado ahora a estudiar sobre la lluvia temprana, ese concepto, esa terminología de la Biblia y su aplicación tomando en cuenta las referencias bíblicas. El día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a estudiar con el pastor Espino la temática de las condiciones y los resultados de la lluvia temprana. Esto es importante, usted tiene que estar atenta a esta información porque va a traer mucha bendición a su conocimiento y también a su vida espiritual. Así que, Pastor Espino, estamos en el tiempo, iniciamos. Muchas gracias, Pastor. Bueno, ahora vamos a ver que para que existiera la lluvia temprana, para que se diera ese derramamiento del Espíritu Santo, para que se diera esa manifestación, hubieron que haber cumplido condiciones. Siempre, esto es una regla bíblica, el Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra en nosotros, pero tenemos nosotros que cumplir condiciones bíblicas. No es absolutamente que lo recibo porque sí. Debe de haber condiciones bíblicas. Y cuando uno rastrea, para que hablemos un poquito de lo que ellos fueron capaces, porque a veces, pastor, pasa que miramos al pasado y lo vemos con nostalgia. Y a veces la gente dice, wow, ellos podían. A la sombra de Pablo, sí. A la sombra de Pedro, o un pañuelo de Pablo. Sí. ¿Y por qué nuestra iglesia actualmente carece de ese poder, carece de esa convicción con la que ellos predicaban, con la que ellos hablaban? Bueno, vamos a ver qué condiciones cumplieron ellos y cuál fue el resultado. Vamos a ver algunos textos, pastor, en la Biblia. Vamos a ir a la primera condición de la que les quiero hablar hoy, de esas cuatro. Es para que se diera la lluvia temprana. Es, en primer lugar, la iglesia, esa iglesia era una iglesia de oración. Era una iglesia donde la oración era un ministerio, un estilo de vida. Se reunían para orar, oraban en las casas, oraban en el templo, hacían ayunos de oración. O sea, la constancia en la oración. La constancia en la oración. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 24. Miremos, por ejemplo, lo que dice Hechos, el capítulo 1, el versículo 24. Por ejemplo, cuando... 1.24. 1.24, a ver si lo tenemos ahí, producción. Hechos 1.24. 24. Note lo que dice la palabra del Señor. Sí. Hechos capítulo 1, versículo 24. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Mientras los ponen los muchachos ahí en producción, yo lo voy a leer. Ahí está. Ajá. Y 1.24. Dice, y oraron. Amén. Y oraron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál eliges de estos dos. Amén, así es, oraron. Y ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el 4:23. Capítulo 4. Hechos 4, 23 al 31. Ok. Hechos 4, 23 al 31. Hechos capítulo 4, versículo del 23 en adelante. Lo voy a leer, dice así la palabra del Señor. Una vez sueltos fueron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos, ahí está, cuando quedaron en libertad y fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Versículo 24. Dice así la palabra del Señor.
Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Versículo 26. Hasta el 31. Ok. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedieran. Versículo 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Versículo 30. Mientras se extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre del santo siervo de Jesús. Versículo 31. Dice así: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Gloria a Dios. Entonces, pastor, no fue casualidad. Sí. Oraron. O sea, habían programas de oración en las casas, oraban. Había un estilo devocional en las familias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy nosotros tenemos tanta ausencia de poder? Porque no oramos. Nuestras oraciones son rápidas. Entonces nuestra vida espiritual sin oración es raquítica. Y por eso vemos cómo las iglesias languidecen. Y el mundo va absorbiendo a la cristiandad. El mundo, más bien los pleitos que hoy en día se ven en las iglesias es por influencia. Por dejar que el mundo maneje la iglesia. Sí. Necesitamos ganar jóvenes porque hay que venga esta música, que venga este tipo de vestimenta, que suban los LGTB a gobernar la iglesia. Entonces, la iglesia no está abogando por que coman lo que quieran. Imagínense que me contaba un pastor, creo que usted estuvo escuchando esa anécdota, un pastor de otra asociación en otro país, y nos decía que fueron a un lugar donde iban a intercambiar con los jóvenes y uno de los pastores llegó con su corbata, con su saco, y lo regañaron. Le dijeron: aquí no vengas vestido así. Y creo que hasta lo despidieron. Venite en short, le dice. Exacto, short, ahí garbado. Entonces, sí, la iglesia está en otra cosa menos que orar, pastor. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Por eso esa gente nos lleva a esa ventaja. ¿Por qué? Porque oraban. O sea, vamos a orar. Y entonces, para toda decisión, la Biblia refleja eso. Inclusive, por ejemplo, cuando fue sanado el hombre que estaba en la Hermosa, junto a la Hermosa, dice el texto, el cojo, dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. ¿Qué me dice que iban a la hora de la oración? Que tenían horario programado. Que tenían horario. No era como que se nos ocurrió orar hoy. Que a mí me cae una llamada, me dicen: mira, tu mamá está grave. Entonces le digo: pastor, entonces, pero solo por eso. O mira, tu hermano se accidentó, oremos. Y ya vengo al grupo y le digo: hermano, ore. Tenían oraciones programadas. Hubieran emergencia o no, oraban. Entonces, por eso vino el derramamiento. Esa es una primera condición. Esa es la primera condición. Por lo cual, ¿por qué hubo eso? ¿Verdad? Vamos a ver otra condición. Hay una segunda condición. Vivían en comunión. Comunión. Y yo quiero que sí me busque esa palabra, pastor, para que se me la pase. La palabra comunión, si no me equivoco, es koinonía, pero vamos a revisarlo bien. Hechos 2:42, ¿verdad? La palabra comunión. Esa palabra, Hechos 2:42. Sí, me la ponen al español acá, primero producción, y luego el pastor les va a pasar. Esta es la segunda característica
de lo cual hace la diferencia. Miren, hermanos, las iglesias poderosas no son las que siguen a un líder. Es que el hermano predica y sabe. No, las iglesias poderosas son las que oran. La segunda razón que estamos estudiando ahorita es las iglesias que tienen al Espíritu Santo son iglesias que viven en comunión. Y vamos a estudiar esa palabra que sale en el griego, comunión, que nosotros tenemos al español. ¿Qué es comunión? ¿Será que es simplemente llegar el sábado, feliz sábado, y ya está? ¿O será que simplemente es ese devocional que yo mando por el WhatsApp y que a veces hasta en visto lo deja la gente? A veces ni los leen, a veces otros ponen amén, pero ni siquiera lo leyeron. Hoy en día, por el mundo que vivimos, si ustedes notan, el diablo ha separado al ser humano. Supuestamente es el siglo de las comunicaciones. Mire qué contrastante esto, pastor. Es el siglo de los teléfonos, primero el beeper, el teléfono, ahora hasta videollamadas. Y sin embargo, es el siglo en el cual la gente se experimenta separado, más soledad. Entonces, ¿qué significa comunión? Porque ellos, a diferencia de nosotros, sí tenían comunión. Por ejemplo, si lo tenemos ahí, Hechos 2:42, por favor, producción, prepáralo y lo pones ahí al español, luego primero en el texto para que lo leamos y después las imágenes que le envíes a producción. Ok, y entonces, pastor, ¿qué pasa? Hoy en día, también hablamos con otro colega que nos decía que en una conferencia prohibieron la visitación. Sí, le dijeron a sus pastores, no visiten. Exactamente, cuando la comunión te da fuerza. La Biblia habla de reunirse. Usted llega, vamos a orar, hermano. Claro. Vamos a cantar. Entonces, esa comunión, por ejemplo, no llegó el hermano, vamos a ir hermano, vamos a ir a la tarde del sábado a ver a la familia que no vino hoy. Y llegas, y no llegas acusando, no, hermano, los extrañamos, nos hicieron falta. Esa coinonía. Pero había una iglesia que se reunía, y es la palabra coinonía, en griego. Y usted va a ver que hay dos frases de la coinonía, qué hermoso. Eso queremos ver. Sí. La tenemos en español, si no la leo acá. Hechos 2:42, ¿verdad? Dice la palabra. Ahí está, pastor. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Amén. Y la palabra, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Amén, gloria a Dios. Ahora las imágenes que le envié, muchachos, si pueden ponerlas ahí, por favor. Queremos ver, se dedicaban, o sea, no era casualidad, iban, o sea, la comunión. La palabra, pastor, koinonía. Koinonía es la palabra. Koinonía. Es un sustantivo dativo singular femenino. Cuando hablamos de dativo, pastor... no es ni cal. No, en el griego, ¿verdad? En el griego. En el griego. Cuando hablamos de dativo, estamos hablando de... Da beneficio. O sea... que proporciona algo. Es correcto. Wow. Eso que se va a describir como sustantivo... dativo. El dativo trae algo, wow. Da un beneficio. Ahora usted vea en la raíz, koinonía, de la raíz koinonos, que es socio, es asociado, es compañero, es sociedad, literalmente participación social con un beneficio. Gloria a Dios, somos socios. Somos socios. O sea, la coinonía de la palabra comunión. Y trae el beneficio, como dice. Trae un beneficio. Sí, por algo trae el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, vino el pastor a verme, oró por mí. Y tal vez el hermano decía, tengo miedo de ir a la iglesia, caí. Sí. Pero él vino a decirme, vamos. Entonces, no están enojados conmigo. No están enojados. Una hermana en una visita que hacíamos con usted, pastor, en Guatemala, nos decía, es que la iglesia, y si reconcilio, ¿será que me van a apoyar? ¿Se acuerdan? Sí, la señora. Pues claro, hermana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ella, hasta ese día, solo nosotros habíamos llegado. ¿Por qué tenía la duda?
no lo visitaban. Exactamente. Entonces, Entonces, ella en su mente, porque así es el ser humano, si quizás yo a usted no le pude hablar hoy, usted va a decir, ¿será que este pastor es enojado? Ajá. Y uno ya comienza a hacer conjeturas. Sí. Entonces, la comunión es un brazo fuertísimo. Es una condición. Exactamente. Una Y condición. te das cuenta, por eso también que no había necesidades, porque como hay comunión, ellos decían. Se apoyaban. Sí, es que la hermana. Ahí está. Doctor, ahí está, pastor. Ahí los muchachos, no sé si la pueden poner Quítame el cronómetro para que se vea. Aparezca en grande. Aquí, ajá, correcto, ahí. Aquí, por favor. Solo un ratito, luego lo vuelves a poner. Luego lo vuelvo a poner. Sí, la pantalla, sí. Quítame el cronómetro. Ok. Entonces, la palabra koinonía, ahí está. Es un sustantivo dativo singular femenino para los que lo están viendo. Koinonía de la raíz koinonos. Es una sociedad, literalmente una participación, una interacción social que trae un beneficio. Ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Muchas gracias, producción. Así es. Eso es una evidencia que la palabra gloria a Dios. nos trae, pastor. Qué hermoso, mire. Qué bonito. No solo la koinonía. No solo es una sociedad, no solo es una participación. Así es. Esa sociedad, esa participación trae un beneficio. Así es. El beneficio no solo es suyo. Es de todo. Es de todos los que están en esa koinonía, esa participación. El sábado hablaba con un hermano que está por acá, que él es de una iglesia de Estados Unidos, y me decía que el pastor lo reunió y les dijo, en una iglesia, que nos reservamos el nombre, el pastor reunió y les dijo, yo soy el pastor, pero no me interesa tener contacto con ustedes. Opa. Sí, y entonces así se lo dijo. Porque le preguntaron, es que vino así, le preguntaron que dónde vivía. Ah, el pastor. Entonces sí, acá en la iglesia soy el pastor, pero no tienen derecho ni a saber dónde vivo, ni mi número. Qué barbaridad. Entonces, Dios santo. Hoy vemos, y el diablo es astuto, pastor, ya la gente no te dice sí o no, solo te pone un dedito, o solo te pone un ok. Ya en internet, los emojis, en el Facebook. Sí, los emojis han sustituido las conversaciones. Entonces ahora ya nadie le dice gracias. Sí, ya nadie dice estoy alegre por tu graduación. Ahora solo le manda una carita. Un dedito. O un dedito. Entonces el diablo ha sustituido esa sociedad. Esa participación. Exactamente. Entonces, pastor, el hecho de que lleguen a la iglesia, porque alguien puede estar diciendo yo voy a la iglesia, al templo, no es precisamente koinonía. Pero es que si usted lee el texto, en el templo y en las casas, y se reunían. Entonces, vamos a la casa a compartir el pan. Por ejemplo, Pablo llega a Filipo, comparten el pan frente al río, bautizan a la vendedora de tela. Hay comunión. La iglesia andaba para arriba y para abajo. O sea, la iglesia decía, vamos a ir a hacer un camping, un día de camping al parque el domingo, vamos, y la gente va a comer, y todos comiendo, todos cantando, todos alegres. O sea, y ¿sabe que usa una palabra que yo le he oído, social, como un club social? Y no es malo. A veces la gente ataca y dice, es que ven la iglesia como un club social. Pues claro, porque hay una sociedad, no es malo, no es malo. Y eso obviamente ayudaba. ¿Por qué? Porque a veces en las casas, pastor, hay gente que vive un infierno. Hay gente que solo ellos son adventistas o que están pasando la mal en sus matrimonios, la están pasando de diferentes. Entonces, cuando llegas a la iglesia, te sentís en familia. Y hay gente que se goza y disfruta. Entonces, el poder de la koinonía los mantuvo de tal manera que eso lo llevó a estar unánime. Esa es una condición importante para la lluvia. Para la lluvia temprana. Estamos viendo la segunda. La primera fue oración, la segunda fue comunión. Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Hay algo que yo creo que tú tienes ese don en las relaciones, de que tú insistes. Yo soy un poco más reservado. Pero si a mí alguien no me contesta o no me responda, pues yo supongo que está ocupado, no quiere hablar. Pero miro que tú vuelves a buscar a la persona y digo, es un don que Dios le ha dado. Pero eso es bueno, le voy a decir por qué es bueno. Porque rompe ciclos, rompe prejuicios, y la gente dice, ve, el pastor me llamó e insistió. Entonces hay un interés en la comunión. Muy bien, pastor, no sé si tenemos Hay una pausa para regresar con las otras dos
condiciones y los resultados. Y los resultados. Vamos a una pausa musical. No se retire, por favor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acosa nos
cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Gracias por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas. Hemos estado estudiando las condiciones por las cuales la lluvia temprana se dio y hemos hablado sobre una iglesia que ora, una iglesia que hizo de la oración un ministerio. También una iglesia que estaba en coinonía, en unidad, en sociedad, en participación, que estaba unida y que participaban en comunión. Ahora, pastor, continuamos. Muy bien, producción, vamos a seguir. Vamos a poner ahí el cronómetro. El tercer punto, pastor, por el cual el Espíritu Santo dijo voy con ellos, es que eran generosos. Eran generosos. Eran generosos. Qué hermoso ese texto. Esa parte, ¿qué le parece, pastor? No, Hechos 4. ¿Qué le parece un cristiano de oración? Un cristiano por favor. en comunión. Hechos 4:32. Qué hermoso. Quiero que leamos, pastor, el libro de... Vamos a leer Hechos 4:32. Miren que cómo lo maneja de memoria. Sí, claro. Sí. Yo sé que usted ha trabajado en seguro uno de mis textos preferidos. Ministerios y proyectos que se practica eso. Sí. Hechos 4:32. Ahí lo tiene, pastor, miren. La congregación de los que creyeron era de un corazón, dice la Biblia, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Versículo 33, por favor. 33. Versículo 33. Versículo 33. Sí. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todo ellos. Versículo 34. Vamos a llegar al 37. 34. Vamos a llegar al 37 para que estén preparados. No había pues ningún necesitado, pastor. Oiga lo que dice el texto. Wow. Ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas la vendían, traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Dice el texto, traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significaba hijo de consolación. Versículo 37. Dice la Biblia que, miren ese texto, versículo 37. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Gloria a Dios, qué bárbaro. Gracias. O sea, pastor, no solamente era de oración. No solamente estaban unidos. Porque me recuerda el hermano, estoy pasando necesidad, mi mamá está enferma, necesito medicamentos, y viene el otro hermano y le dice, está bien, hermano. Vaya a orar. Otro hermano que tiene. Que tiene recursos. Está bien, hermano, estaré orando por tu mamá. Dios te bendiga. No. O como aquel hermano que por ahí, ajá, un día se le dijo, fíjese, hermano, que queremos hacer una actividad evangelística. Uh-huh. Y él tenía el equipo que se ocupaba para esa actividad evangelística. Tenía el sonido y todo, ¿sí? Y entonces dijo él, sí, voy a estar orando por ustedes. No facilitó el equipo. Qué increíble. Y podía. Sí, eso abundan en la iglesia. Hablando de algo que está ahí, o aquel que le llegaron a pedir que tenía 2 platos de comida y solo era él. Él dijo, no, es que lo voy a guardar para mañana. Increíble. Y no dio. Así es. No es solo orar, pastor. No. Entonces, la generosidad siempre que haya un reavivamiento. Cuando hay un avivamiento, la generosidad es clave. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de la generosidad? Te mata el egoísmo. Cuando yo soy generoso, yo me desprendo.
Incluso llegaron a tal punto que en Hechos 6 ellos eligen a los diáconos para atender a las viudas, para atender a la gente. Ahora me llama la atención, pastor, que no había necesidad. En ninguno de ellos había necesidad. Entonces, ahora... Y que tenía propiedades, la vendía y decía, aquí está el dinero, úsenlo para los pobres. Esto me lleva a la conclusión, pastor, que la iglesia sí tiene que cumplir un rol en las necesidades de los miembros. Claro. No estamos diciendo que la iglesia se eche carga, pero hermano, y yo fui, le digo honestamente, testigo que en muchas iglesias nuestras, a veces la hermandad no cumple esto, porque este es un mandato, y entonces vienen otros hermanos de otras congregaciones que sí le llevan. ¿Verdad? Pero ellos están cumpliendo un propósito de ayudar. Otras congregaciones que no son adventistas y van y lo sostienen. Pero por ejemplo, pastor, es tu hermano. O sea, estuve en un lugar orando por una hermana en un hospital y la hermana necesitaba unas inyecciones carísimas. Y entonces, bueno, yo llegué, era un tratamiento como de 30 inyecciones y yo me aparecí como con 2. La familia me dijo, pastor, mire, así. Y entonces yo llegué con 2, pero miré que el hermano tenía 10, 12. Pastor, estamos alegres, me dice, ya tenemos para los primeros 15 días, más esas 2 que usted trae. Me sentí un poco apenado, yo llegué con 2 y ya tenían ellos. Y hermana, le digo, ¿y cómo hicieron? Sí, pastor, es que fíjese que hay unas monjitas por ahí que nos consiguieron una ayudita. Entonces, y gloria a Dios por eso, porque eso siempre nosotros respetamos y decimos que hay hijos de Dios en todas las iglesias. Claro, eso sí. Pero eso es una vergüenza para una congregación. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una hermana en la que yo fui a orar, que más de 30 años le había servido al Señor en esa iglesia. Y que sus hermanos no estaban presentes. Y que no lo asista. Entonces, ese es el punto. Y hay un punto final por el cual se dio todo esto, por el cual vimos esa explosión, al punto que Pablo dice, ya no tengo lugar donde más predicar. ¿Saben cuál es el otro punto? Oración, comunión, generosidad, misionero. Eran misioneros. Hechos 8. Vamos a leer algunos textos. Sí, dice que los que iban esparciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos que solo con el discurso de Pedro se convirtieron 3,000. Mientras usted no haya hecho 8:4. 8:4. Note lo que dice la palabra. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos 8:4, si lo ponemos por allá. Por ejemplo, pastor, Pedro llega, da un discurso, 3,000. Más adelante vuelve a dar otro, 5,000. Y entonces vemos la capacidad de la misión, ¿verdad? Los misioneros. Cuando Pablo se convierte, otro gran misionero que ganan. Una iglesia que el trabajo de ellos es ser misioneros. Y aquí vemos un punto importante. No es reunirnos solo para orar. No es reunirnos solo para comer. O para estar ahí en la iglesia. Sí, no, estamos engordando, comiendo, orando. Hay que salir. No solamente dar para que me vean. Sí, no, hay que salir. Hay que salir. Recuerdo yo, estuve en un pueblo, en el Valle de las Mayorgas, en occidente de Nicaragua, y nos habían mandado que era una vez al año. O sea, no sé si usted recuerda la famosa Cena de la Bondad. Entonces, nosotros fuimos con la iglesia que es Alhuaque, y entonces vimos tantas necesidades que no pudimos decir el otro año volvemos. Estuvimos yendo y al final hasta campaña hicimos. Hay un grupo ahí en el Valle de las Mayorgas. Entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, hubo una hermana que le conseguimos una silla de ruedas, hubo un señor que necesitaba unas muletas, vimos que hubieron niños que había que llevarlos a la escuela y no iban por recursos. Cuando la iglesia salió del pueblo, entonces agarramos 2, 3 carritos ahí que tenían los hermanos, montamos a la iglesia, ahí son caminos de tierra por dentro, y llegamos al valle. Estaba comiendo el uno, comiendo el otro, la gente se iba, eran con pena al inicio, después ya los cultos. Entonces, cuando salí de tu zona de confort y vas al campo, entonces ahí ves las necesidades. Entonces, el misionero se da cuenta de lo que necesitan las personas. Eso es cuando sale. Entonces, por eso ellos alcanzan. ¿Lo tiene todo el texto? Sí, Hechos 8:4. Hechos 8:4, si lo tenemos allá, si no, aquí, ahí está. Así que los que iban
los que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. Amén. Iban predicando, por eso Dios permitió la persecución, porque eso se da en el contexto cuando se da la muerte de Esteban. Correcto. Porque no querían dejar Jerusalén, no querían dejar el templo. Salgan. ¿Y cuál fue el resultado de esto? De todas estas 4 condiciones. Resumimos: oración, comunión, generosidad y la misión. ¿Cuál fue el resultado de esto? Una iglesia que alcanzó todo el mundo, que bautizó, que crecía, pastor. Su predicación llegó hasta el punto, pastor, que dice Pablo: saludadme a los hermanos de la casa del César. Qué tremendo. O sea, llegó tanta que en Roma, la iglesia de Roma, tenía miembros que vivían en la casa del César. Y Pablo ante Agripa, Pablo ante Festo, Pablo ante Félix, Pablo ante César, ante reyes y sacerdotes. Entonces, eso fue el resultado, y hasta hoy ha sido la iglesia baluarte. En los sellos, el primer sello, por eso nos describe al caballo blanco y al que lo montaba con un arco para vencer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y lo blanco también porque mantuvieron la pureza espiritual, mantuvieron ellos la doctrina pura, y fue el resultado. Ahora, nos quedaremos, pastor, la pregunta que después de ver después de ver las causas y resultados de esta lluvia temprana, nos quedaremos solamente con ese sabor de boca de lo que fue, como quien dice, viviremos solamente volviendo el cuello hacia atrás, a decir, bueno, es que Pablo, es que Pedro, es que Juan, ¿será que no existirá en el tiempo final? ¿Se volverá a dar esto, sí o no? ¿Qué dice usted, pastor? Claro. Pienso, pastor, que la Biblia, cuando habla de la lluvia temprana, ¿verdad? Sí. Y miramos todas esas condiciones, son las condiciones que la iglesia tiene que tener. Tiene que tener. O sea, esto está escrito para dejarnos un ejemplo de lo que como miembros de iglesia, como hijos de Dios, ahora sabemos que va a ser un remanente, porque lamentablemente las olas son otras. Hoy en día las olas son a cada día suavizar más la cosa, a bailar, a poner esto, a poner aquello, a rebajar la norma, pero siempre habrán fieles de Dios. Correcto. Bueno, hemos concluido el programa de hoy. Ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes en Revelaciones Bíblicas el tema, las condiciones que se dieron para que el Espíritu Santo, la lluvia temprana, pudiera estar. Qué urgente noticia, qué urgente necesidad que la iglesia haga de la oración un ministerio. Amén. Que la iglesia tenga comunión, que la iglesia no sea egoísta, sino que sean generosos, y que la iglesia pueda predicar la palabra del Señor. Entonces, se tiene que dar, pastor. Se tiene que dar. Estamos en el tiempo final y tenemos que hacerlo. Entonces, si hubo temprana, pastor, ¿habrá tardía? ¿Qué dice usted? Tiene que haber lluvia tardía. No pierdas. Ahora, ¿qué pasa en la lluvia tardía, pastor? ¿Lo dejamos para el próximo programa? Claro que sí. ¿Qué sucede? Ahora, decimos, ¿cuándo se va a dar la lluvia tardía? Oye. ¿A quién alcanza? ¿A los adventistas o al mundo entero? La lluvia tardía, ¿quiénes participan? Qué importante tema. Eso lo vemos en el próximo tema. Así lo vamos a ver. No se pierda su próximo programa, la lluvia tardía. Vamos a orar para poder concluir el programa de hoy. Amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de haber estudiado tu palabra. Quédate en nuestros corazones y permítenos, Señor, poder ser una iglesia que ore, una iglesia que esté en comunión, una iglesia que sea generosa, una iglesia que pueda predicar el Evangelio. Quédate en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, no se pierda su próximo programa. Un abrazo a la distancia y gracias por estar con nosotros. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional
sanando, educando y reconciliando.